Buenos días, estimados. Hoy día nos toca ver la clasificación de los fluidos. El esquema fundamental de la clasificación de los fluidos se basa en muchos criterios, que lo veremos a continuación. Tenemos un curso de mecánica de fluidos. Vamos a ver la clasificación de los fluidos en la dirección de la carrera de Ingeniería Civil. Mi nombre, ingeniero Magalí Morales, en la Universidad Autónoma Gabriel Cené Moreno. Bien, veremos que el esquema fundamental de la clasificación de fluidos se basa en 6 criterios que describen la variabilidad de parámetros hidrodinámicos como la velocidad, la naturaleza del fluido, los números adimensionales como el número de Reynolds y la orientación prevaleciente del fluido. Uno de los primeros criterios sería el criterio de las variaciones temporales, que considera las variaciones temporales de parámetros hidrodinámicos como la velocidad, así como los flujos pueden ser, en este caso, permanentes cuando la derivada de la velocidad con respecto al tiempo vale 0, no permanente cuando la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es diferente de 0. Un segundo criterio contiene variaciones espaciales de los parámetros hidrodinámicos como la velocidad. Así se desprende que un flujo puede ser uniforme cuando la derivada de la velocidad con respecto de x debe ser igual a 0. También decimos que es no uniforme cuando la derivada de la velocidad con respecto de x es diferente de 0. Un tercer criterio considera las variaciones rotacionales del fluido. Por lo tanto, un fluido puede ser rotacional cuando el rotacional de la velocidad, es decir, el producto escalar de la velocidad con el escalar es diferente de 0. También decimos que es irrotacional cuando el producto escalar del gradiente multiplicado por la velocidad es igual a 0. Un cuarto criterio se basa en las variaciones de la naturaleza del fluido o características físicas del fluido, como ser la densidad o también peso específico o su densidad relativa o gravedad específica. En tal virtud se desprende que un flujo puede ser incompresible y compresible. Será compresible cuando el ρ o la densidad varía con respecto al tiempo. Incompresible cuando el ρ es una constante. Como tenemos que el agua es un fluido incompresible, vamos a ver que en los diferentes problemas que nosotros aquejamos dentro de la mecánica de los fluidos, su densidad siempre va a ser constante. Un quinto criterio sería el quinto criterio, que vamos a ver las consideraciones del movimiento de las partículas. Esto lo hace a partir de un número adimensional, como es el llamado número de Reynolds. Ese número de Reynolds varía según la velocidad y vemos que el flujo puede ser, en este caso, laminar. Cuando el número de Reynolds es menor a 2000, puede ser turbulento cuando el número de Reynolds es mayor a 3000. Entre un periodo de 2000 y 3000, para el número dimensional de Reynolds, decimos que es un periodo de transición. Un último criterio fundamental dentro de la clasificación de los fluidos tenemos la dimensión prevalecente, que nos indica que el fluido puede ser unidimensional, también puede ser bidimensional, como también puede ser tridimensional. Será unidimensional cuando existe una sola dimensión prevaleciente. Bidimensional, como su nombre lo indica, será cuando tenemos 2 dimensiones prevalecientes, y tridimensional cuando tenemos 3 dimensiones prevalecientes. Bien, son las consideraciones que nosotros podemos tomar dentro de las clasificaciones generales de los
fluidos. Bien, la variación, como por ejemplo, dentro de lo que es la variación rotacional, tenemos dos elementos que serían rotacional e irrotacional. Hemos dicho que sería rotacional cuando el producto escalar de la velocidad con el gradiente es diferente de cero, y rotacional cuando el producto escalar de la velocidad con el gradiente es igual a cero. El ejemplo que tenemos en la pantalla, como lo ven aquí, esto es un problema irrotacional, ¿ya? Porque esto se da, por ejemplo, en las olas del mar. A eso nosotros vamos a llamar que es irrotacional porque no lleva una rotación con cierto eje de referencia. Pero cuando nosotros decimos que es rotacional, por ejemplo, nosotros vamos a considerar un eje, y eso lo podemos ver en los vórtices, en un vórtice, ¿no? Donde nosotros podemos ver un eje que tenemos, por ejemplo, en los huracanes, ¿no? Bien, siguiendo con los ejemplos dentro de la mecánica de los fluidos, nosotros vamos a tener que, por la naturaleza del fluido, el fluido puede ser compresible e incompresible. Hemos dicho que va a ser compresible cuando la densidad varía con respecto al tiempo, y sería incompresible cuando la densidad del fluido es igual a una constante. En el laboratorio aquí tenemos un sistema hidráulico donde vemos que se refiere a un fluido que circula por las tuberías. Entonces en este caso el fluido siempre viene a ser una constante, la densidad o peso específico viene a ser constante. Pero si nosotros nos vamos a la otra diapositiva de a cada lado, vemos que tenemos un tanque que puede contener un gas, y vamos a ver que en este caso, dependiendo de las características del fluido, vamos a ver que como es un fluido compresible, su densidad varía con respecto del tiempo. Nosotros cuando tenemos consideraciones espaciales, vamos a ver que puede ser uniforme o no uniforme. Esto es un experimento que se hace en un vertedero o en un canal, donde vamos a ver de que cuando es no uniforme, la derivada de la velocidad con respecto a x debe ser diferente de cero. Fíjense que aquí en el GB nosotros vamos a ver que esto es un periodo no uniforme, porque hay un rebalse, está variando. Fíjense que la velocidad aquí va a variar con respecto de la distancia, ¿no? Pero sin embargo, si lo vemos aquí en este espacio de esta vertical que va hasta GdB, vamos a ver de que la variación de la velocidad con respecto a x puede ser una constante. En este caso, nosotros vamos a ver que el periodo, las consideraciones espaciales vienen a ser uniformes. Bien, eso es todo, jóvenes. Podríamos poner más ejemplos, pero se nos